Queridos hermanos, ayer decidí llevarlo a otro nivel, la preparación de Semana Santa. Allí cuando nosotros escuchamos cosas mientras estamos ahí cenando y puse la historia de la Sagrada Pasión de Padre Luis de la Palma, que por cierto es un libro muy bueno, está en audiolibros en YouTube, gratis, es dominio público, si alguien tiene interés es una buena recomendación de lectura. Y esta mañana cuando fui a la oración, pues tenía muy claro de que el Señor quiere que estemos contemplando ya el misterio de sus sufrimientos. Y no lo dejé allí, sino que lo llevé a otro nivel aún, porque cuando no me viene a la mente qué tengo que decir en las homilías, siempre acudo a un varón santo que se llama Papa Benedicto XVI. ¿Ya? Y fui al Papa Benedicto, que a mí me gusta mucho ir al Papa Benedicto, le quiero mucho. Y el Papa Benedicto, cuando viene a la reflexión del misterio de Cristo levantado sobre la tierra, como él mismo dice hoy, cuando yo sea elevado sobre la tierra, sabréis que yo soy. Y el Papa tiene una reflexión preciosa también en su libro. Otra recomendación del libro, Jesús de Nazaret, sobre la pasión y resurrección de Jesús. Y como abrió costado en ese momento. Que Jesús, ¿cuál es el gran misterio? Yo voy a decir esas cosas este domingo también, pero de otro modo. ¿Dónde reconocemos que Jesucristo es Dios? Pues Él mismo lo dice. Cuando está subido, alzado sobre la tierra y en la cruz. Entonces entenderán que yo soy. ¿Qué quiere decir yo soy? Yo soy Dios. Que yo soy Dios. Y es en sus sufrimientos que reconocemos. Ese hombre que sufre inocentemente, sin quejarse, puro, inmaculado e inocente, ese es mi Dios. El Dios que sufre, ese sí que es Dios. Un Dios que no sufre no conoce nuestra realidad y no merece la pena seguir. Y el Papa Benedicto en su reflexión también trae cuenta un texto de 1 Juan, la primera carta de San Juan en la Biblia, el capítulo 5, versículo 6 en adelante, cuando habla del agua y de la sangre. Y esos dan testimonio de mí. ¿Verdad? Cristo es el que vino con agua y con sangre. No solo con agua, sino con agua y con sangre, Jesucristo. Y ese es el testimonio que da también el Espíritu. Y después, mira, parece que en aquel entonces había una corriente que solo ponía la importancia en el bautismo, el agua y nada más. Y como se renegaba de la realidad de la cruz, del derramamiento de sangre. Es curioso porque eso es protestantismo. ¿Sí? Desde el principio había protestantes, es curioso. Pero dice, una fe, un cristianismo de palabra, de ideas y de poco más. ¿Verdad? Es como una fe de, ¿cómo se dice aquí? Los marshmallows, nubecillas, las cosas blancos, dulces, que claro, es todo azúcar pero no tiene sustancia. O también ¿cómo se dice eso en los carnavales que hacen algodón de azúcar, ¿verdad? Es una fe de algodón de azúcar. Te vuelves loco por eso cuando eres pequeño, pero cuando ya eres mayor y tienes diabetes, dices que eso no es para tanto. Sí, es todo falso, es un alimento falso. Y es así. Católicos también lo hacen y no se dan cuenta. Pero si nosotros queremos encontrar a Dios, hay que ir por sufrimiento y sacramento. Es lo que dice el Papa. Que hay personas que quieren un cristianismo alejado de la realidad de la cruz,
del cuerpo vivo de Jesucristo, desangrado en la cruz, y de la realidad corporal que tenemos de sufrimiento y de sacramento. Y me vino a la mente algo que viví en mi propio cuerpo, o mi propia vida, mejor dicho, en el cuerpo de mi padre. Mi padre enfermó, tenía 50 años, trabajaba demasiado, tuvo un ataque de ansiedad en el trabajo, dejó de respirar, sufrió un daño cerebral irreversible y a los 100 días murió. Y algunas semanas de enfermar, cuando estaba en el hospital, en un estado, como dicen, vegetal, que ya no, su cuerpo funcionaba bien, pero no podía pensar, no podía comunicarse. Yo creo que podía amar, eso sí, yo creo que él notaba la presencia y el amor, pero no pudo, nada más. Entonces yo fui allí para acompañarle a él y mi madre unos días, mientras el resto de mi familia podía descansar. Es que yo tenía que ir desde España a Estados Unidos, entonces no era fácil. Entonces fui algunos días, y vino el señor que le encontró en el trabajo, un compañero de trabajo, cristiano. Y bueno, le saludé, le agradecí por haber llamado la ambulancia, porque todavía tenía esperanza de que mi padre iba a salir de coma. No salió nunca. Y dije, pues, ¿por qué no rezamos juntos? O sea, bien, ya, claro, si yo soy cura y eso es lo que hago, vamos a rezar, ¿ya? Y nos pusimos ahí encima, alrededor de mi padre, y nos unimos las manos, como nos gusta hacer allí en Estados Unidos, a rezar. Y él empezó a rezar: Dios mío, tú no quieres esto. Esto viene del demonio, tú no quieres esta enfermedad, esto es un ataque, no sé qué, no sé cuántas cosas así. Y yo interiormente pues le miraba, o sea, yo no tenía los ojos cerrados, creo. Creo que empecé con los ojos cerrados, pero como no me gustaba lo que decía. Y interiormente me distancié de su oración, porque no estoy de acuerdo. Yo conozco a mi padre y yo sé que esa enfermedad era un don de Dios que le hacía sufrir y le purificaba de sus pecados. Y eso es lo que creo firmemente, porque yo conozco a mi padre y lo necesitaba. Y conozco a mi padre y que la última cosa que quería en toda la vida era que a la persona le cambiaran los pañales. Preferiría morir antes de que la persona le trataba. Y ahí estaba, 100 días en el hospital, ¿verdad? Como un bebé. Además, recibiendo alimento por una sonda, sin nada, totalmente despojado de su comodidad. Y ahí estaba el Señor, ¿verdad? En la cruz, purificándose de sus pecados. Pero este hombre cristiano no lo entendía. No entendía como lo que pasó a mi padre tal vez era la bendición más grande. Después de la confesión que hizo después de 37 años, eso es tal vez la gracia más grande. Pero después de poder vivir 100 días de purificación, de purgatorio en la tierra, para poder prepararse para la eternidad. Sufrimiento, cristianismo verdadero. Gracias, Señor, por lo que me das y gracias por lo que me quitas. Y sacramento también, porque mi padre recibió, gracias a gracias a esa desgracia, recibió inmediatamente la unción de los enfermos, y 2 semanas antes de morir coincidió que estaban los siervos del hogar de madre ahí presente, y el padre Peter dio los últimos sacramentos de mi padre antes de morir. 2 veces recibió los sacramentos. Y eso es lo que nos acerca a la realidad de nuestro Dios. Que yo no soy un espíritu ahí flotando en el aire. Yo no soy un fantasma. Tengo cuerpo, tengo carne, hueso, sangre. Esa es mi realidad. Y cuando yo voy delante de Dios, pues también tengo que mirarlo, tengo que tocarlo, tengo que hablar. Cuando confieso mis pecados, no lo digo al aire, ¿ya? Como la gente cuando van ahí al mar y como escriben un papelito allí y lo tiran y lo tiran al mar, que ya no existe. Es que eso no satisface al corazón humano. Cuando yo confieso mis pecados, quiero que entre en el oído de alguien. Y no está ahí soltado al viento, sino que entre allí en el oído de Jesucristo, que me escucha
en la confesión y que Él mismo con sus manos me absuelve y me perdona. Sí, esa es nuestra realidad, ese es el cristianismo. Y eso es hacia lo que estamos andando, caminando. Jesucristo crucificado, que abre su costado y sale agua y sangre. El misterio de los sacramentos de la Iglesia. Y tenemos estos días, no sé, hoy es el 5, tenemos 10 días hasta Viernes Santo. Es como un banquete espiritual, la pasión de Jesucristo, ¿verdad? Todas sus llagas, todos sus sufrimientos, los escupitazos, las burlas, los insultos, sus silencios, su oración, su paciencia, sus virtudes, su dolor y claro, y su amor. Y tenemos 10 días a meternos de lleno dentro de esa realidad y tocarlo y oírlo y sentirlo por la Escritura, por los sacramentos, por la liturgia, la Biblia y también por lo que yo tengo que vivir y lo que yo tengo que sufrir. Si todo eso me pone en contacto con Dios, Él que es. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, entonces sabrán que yo soy Dios. Entonces yo les invito a vivirlo así. Yo estoy ya animado, yo ya he entrado ahí. Una vez que abro Papa Benedicto, se acabó. Vamos de lleno, porque es un maestro, es el más profundo que tenemos, el Papa Benedicto, es impresionante. Y tiene tantas pistas para que podamos entrar allí. Y mira, hoy pues nos invita el Santo Padre Emérito a entrar en la realidad, como dice, del cuerpo vivo de Cristo desangrado en la cruz y de la realidad del sufrimiento y del sacramento. Esperamos a nuestra Madre que podamos estar a su lado mientras ella sufre, mientras Jesús sufre, que podamos unirnos a sus corazones inmaculados y seamos también limpiados de nuestras manchas y poder vivir la plenitud del gozo de la resurrección cuando el Señor perdone todos nuestros pecados. Que así sea.